El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, en su capítulo primero, es una de las obras más profundas e imprescindibles para comprender la relación entre las leyes de Dios, reveladas en las diversas etapas de la historia humana, y la moral cristiana, tal como la enseñó Jesús. Kardec comienza explicando la importancia de las revelaciones progresivas en la historia de la humanidad, afirmando que el Evangelio de Cristo no vino a reemplazar las leyes divinas preexistentes, sino a darles un cumplimiento más pleno y profundo. Destaca que Jesús no solo reveló la verdadera esencia de la moral divina, sino que también presentó una nueva perspectiva sobre la vida humana y la naturaleza espiritual, revelando el carácter universal y atemporal del mensaje de Dios para toda la humanidad. La misión de Cristo fue más allá de enseñar reglas de conducta, fue enviado para revelar la verdadera relación del ser humano con Dios y con los demás, llevando un mensaje de amor, perdón, fraternidad y regeneración espiritual. Cristo, al sacar a la luz el mensaje del amor incondicional, propuso que la verdadera vida moral es la que proviene de un corazón transformado por la comprensión espiritual del amor, y que el ser humano debe aprender a hacer el bien no solo externamente, sino también internamente, a través de una relación personal y profunda con Dios y con los demás. Kardec también explica que, aunque la moral cristiana haya sido incomprendida por muchos a lo largo de los siglos, no ha perdido su vigencia, y comprender sus enseñanzas es un proceso continuo, que requiere evolución espiritual. El espiritismo, en su esencia, se propone esclarecer los mensajes de Cristo, profundizando la comprensión de las leyes espirituales y del verdadero significado del Evangelio, lo que permite una aplicación más profunda y real de la moral cristiana en la vida cotidiana. La primera parte del capítulo está dedicada a una reflexión sobre las leyes dadas a Moisés. Kardec afirma que, si bien las leyes de Moisés tenían un carácter divino, estaban, al mismo tiempo, adaptadas al contexto histórico y cultural del pueblo de Israel, que en ese momento se encontraba en una etapa primitiva de evolución moral y espiritual. Estas leyes incluían no solo normas morales, como los 10 mandamientos, sino también normas sociales y civiles, que regulaban la vida de los israelitas en aspectos como la organización social, las cuestiones judiciales y los derechos y deberes de las personas. Las leyes morales, como el culto a Dios, el respeto por la vida humana, la propiedad, la familia y la verdad, se consideran universales y están destinadas a todos los pueblos y épocas. Kardec destaca que estas leyes no fueron creadas por Moisés, sino reveladas por Dios, y que su cumplimiento es fundamental para el progreso espiritual de cualquier ser humano. Sin embargo, las leyes civiles, que regulaban aspectos como el castigo físico, la herencia y el matrimonio, eran más transitorias y se ajustaban a las condiciones y mentalidad de la época. Estas leyes, aunque derivan de la sabiduría divina, no se aplican directamente a los tiempos modernos y deberían superarse a medida que la humanidad evolucione hacia una comprensión superior. Kardec destaca que las leyes morales de Moisés, como la obligación de amar a Dios y a los demás, son universales, inmutables y eternas, y no es necesario modificarlas, mientras que las leyes civiles, con el tiempo, deben ser repensadas según las necesidades de la sociedad. Evoluciona. En este contexto, la moral de Moisés sirve de base a las enseñanzas de Cristo, que, al perfeccionar la interpretación de estas leyes, les confiere un carácter más profundo y universal, aplicable no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Kardec explora la figura de Jesucristo como aquel que vino a cumplir perfectamente la ley dada por Moisés, pero de una manera más interiorizada y profundamente espiritualizada. Jesús, según Kardec, no vino a revocar las leyes de Dios, sino a darle su verdadero significado, trascender interpretaciones superficiales y traer una nueva comprensión sobre el papel del ser humano ante Dios. Para Kardec, las leyes morales de Moisés eran un reflejo de la voluntad divina, pero Jesús vino a mostrar que, para vivir esas leyes, es necesario algo más que la obediencia externa.
La verdadera obediencia se da en el corazón, en la transformación interna que se expresa en el amor al prójimo y en la disposición a perdonar, ayudar y vivir en armonía con los demás. Jesús enseñó que las acciones humanas deben estar impulsadas por el amor puro y sincero, que trasciende los comportamientos externos y es capaz de llevar al ser humano a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Kardec destaca la importancia del mandamiento del amor enseñado por Cristo, que resume todos los preceptos morales y que debe ser la guía de la vida cristiana. Este mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo resume la moral de Jesús y constituye una clave espiritual para comprender todos sus demás mensajes. Jesús también corrigió muchas distorsiones y malentendidos acerca de las leyes, especialmente en relación con las rígidas interpretaciones que hacían los fariseos y otros líderes religiosos de la época, que colocaban la letra de la ley por encima del espíritu, convirtiéndola en una mera imposición legal, sin comprensión. Su significado. Con esto, Cristo no solo actualizó las leyes de Moisés, sino que también reveló la realidad espiritual del ser humano, quien está llamado a evolucionar moralmente, desarrollando virtudes como el perdón, la humildad y la paciencia. El espiritismo, según Kardec, es la tercera revelación divina a la humanidad, complementando y perfeccionando las dos revelaciones anteriores, de Moisés y de Jesús. Kardec ve en el espiritismo la llave que abre el misterio de la vida después de la muerte y la comprensión completa de la naturaleza espiritual del ser humano. Si las revelaciones de Moisés y de Jesús trajeron enseñanzas sobre la moral y las leyes divinas, el espiritismo viene a esclarecer, de manera racional y científica, la naturaleza de la vida espiritual, el proceso de la reencarnación, el destino de los espíritus y la evolución del ser humano en el mundo espiritual. El espiritismo no se opone al cristianismo, sino que lo complementa, sacando a la luz los aspectos espirituales e inmortales de la existencia humana, que estaban ocultos o mal comprendidos en las doctrinas anteriores. Para Kardec, el espiritismo es una ciencia y una filosofía espiritual, que revela las leyes universales que rigen el mundo espiritual y cómo influyen directamente en la vida de los seres humanos. Esta nueva revelación no se limita a la fe ciega, sino que se basa en evidencias y pruebas, como las manifestaciones de los espíritus, que pueden ser verificadas por cualquiera que esté dispuesto a estudiar y comprender las leyes espirituales. El espiritismo ofrece respuestas claras y definitivas a las preguntas sobre el origen y el destino del alma, el motivo del sufrimiento y cómo el ser humano puede regenerarse y alcanzar la verdadera felicidad, que es un estado de armonía con las leyes divinas. Kardec también destaca la alianza entre ciencia y religión, que deben ser vistas como complementarias. Para él, tanto la ciencia como la religión tienen como objetivo esclarecer la verdad, aunque cada una sigue un camino diferente. La ciencia investiga las leyes materiales que gobiernan el universo, mientras que la religión busca comprender las leyes espirituales que gobiernan la vida. Sin embargo, ambos provienen de la misma fuente divina y, cuando se practican en armonía, revelan una verdad más completa sobre la existencia humana y el universo. La ciencia, al investigar el mundo material, aporta explicaciones y descubrimientos que ayudan a la humanidad a comprender mejor su existencia y su entorno. Sin embargo, Kardec destaca que la ciencia no puede ignorar los aspectos espirituales de la vida y debe ser capaz de integrar esos conocimientos, a medida que las evidencias y manifestaciones espirituales sean más reconocidas y comprendidas. De un mismo modo, la religión debe dejar de lado las explicaciones dogmáticas y supersticiosas, abrazando una fe razonada, que sea compatible con principios lógicos y científicos. La verdadera fe, según Kardec, no se basa en creencias irracionales, sino en una comprensión profunda de las leyes espirituales, que, a su vez, son reveladas y corroboradas por la ciencia. Kardec concluye el capítulo con una descripción de la nueva era espiritual que el espiritismo prepara para la humanidad. Él cree que estamos al borde de una gran transformación espiritual, que traerá una nueva comprensión de la vida, el sufrimiento, el amor y la hermandad.
Esta transformación será resultado del progreso moral y espiritual de la humanidad, que se producirá mediante la aplicación de las enseñanzas de Jesús, ahora plenamente entendidas a la luz del espiritismo. Kardec describe este proceso como una regeneración espiritual, donde los seres humanos aprenderán a vivir en armonía con las leyes divinas, promoviendo la paz, la justicia y el amor entre todos. Cree que el espiritismo, con sus explicaciones racionales y profundas sobre la vida después de la muerte, la reencarnación y la evolución espiritual, ayudará a la humanidad a liberarse de viejos vicios y supersticiones, llevándola a una nueva fase de evolución. Este nuevo mundo estará marcado por una profunda fraternidad, donde las personas vivirán para servir a los demás, ayudándose mutuamente a alcanzar la perfección moral y espiritual. La Tierra, según Kardec, está destinada a convertirse en un mundo de regeneración, donde espíritus evolucionados guiarán a las generaciones futuras hacia una vida más justa y armoniosa. Si te gustó este video sobre la importancia del Evangelio según el Espiritismo y cómo complementa las revelaciones de Moisés y Jesús, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta al video para ayudarnos a difundir este mensaje de luz y amor. Manténgase actualizado con más contenidos inspiradores sobre el espiritismo y la evolución espiritual. Regístrate ahora y comparte con tus amigos.